Muy buenos días a todos y feliz miércoles 26 de junio de 2019 en este nuevo capítulo, este nuevo vídeo que vamos a hablar sobre un episodio de actualidad. Y en concreto vamos a hablar sobre una orden ministerial del 5 de junio por la que se crea el Observatorio para la lucha contra el fraude a la seguridad social. Si os gustan este tipo de vídeos, por favor, os pido que le deis al like y que os suscribáis a nuestro canal para ir recibiendo todas las novedades que vamos publicando a diario en nuestro canal de YouTube. Pues bien, en esta orden ministerial del 5 de junio se crea este órgano. Es un órgano en el que se va a estudiar cuáles son las causas del fraude en España. En concreto, este Observatorio para la lucha contra el fraude a la seguridad social, que son cientos de millones los que se defraudan a la seguridad social, empieza la exposición de motivos de esta nota, de esta orden ministerial, diciendo en concreto que la lucha contra el fraude constituye un elemento esencial para garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Ya sabemos, y es noticia, que el fondo de las pensiones públicas, lo que había en esa caja de la seguridad social, como consecuencia de la crisis se ha ido agotando, y cada vez hay menos nacimientos y hay más fallecimientos y la esperanza de vida ha ido creciendo. En este caso, las cotizaciones, si miramos un sistema de seguridad social que se nutra exclusivamente de las cotizaciones que hacen los trabajadores, es insuficiente para garantizar las pensiones públicas, en este caso de jubilación, de incapacidad permanente, de viudedad, de prestaciones para familiares, etcétera, etcétera. Es decir, no se cubre aún y se está tirando de deuda para poder paliar esto. Una de las medidas que ha tomado el actual gobierno ha sido crear este observatorio contra la lucha contra el fraude en la seguridad social, y se va a estudiar por un lado y se va a mirar cuáles son, en este caso, las mejores medidas para impulsar que no exista tanto fraude y que se pueda recuperar una serie de cantidades que actualmente hay personas que están defraudando contra la seguridad social. Se basará en estudios y medidas para evitar ese fraude. Básicamente va a ser un organismo de participación de la seguridad social. Estará liderado por las personas que forman parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, pero también va a haber sindicatos y también va a haber personas que están en la organización el organismo de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, como por ejemplo también letrados de la Administración de la Seguridad Social, para que cada uno dé su opinión sobre el estado actual de esas posibles comisiones de fraudes. ¿Cuáles son los objetivos de este Observatorio contra el fraude? Lo hemos estado apuntando un poco. ¿Cuál es la finalidad? En concreto, el objetivo principal, y así nos lo enumera en la primera lista, que hay bastantes, y os dejamos los detalles del enlace al BOE para que lo podáis consultar, es impulsar acciones y mecanismos que mejoren la prevención, la detección y la corrección del fraude en el ámbito de la seguridad social. Entonces, importante ahí en detección, es decir, cómo detectar esos casos de fraude, en cómo prevenirlos y también en cómo corregirlos después, una vez se han conocido. Entonces, en base a eso, se van a realizar, como mínimo con una prioridad anual, cuál es un estudio básico de análisis de los datos en el ámbito de la afiliación, de la cotización de las personas y del fraude, es decir, posibles conductas que puedan identificarse con fraude. Y debemos decir que aquí en la letra B es importante porque esto van a hacer especial hincapié en ello. Dice concretamente esta orden ministerial que se va a hacer especial atención a las que tengan repercusión en la percepción de beneficios y prestaciones del sistema de seguridad social de forma indebida. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, he tenido ocasión de que algunas veces hay personas que no cumplen uno de los requisitos para solicitar una incapacidad laboral, que es, por ejemplo, el hecho de estar de alta o situación asimilada a la alta.
Y esto hay personas que dicen, bueno, pues voy con mi primo o con la empresa de mi pareja o de un familiar y lo que hago es darme de alta, estoy pues 2 semanas o 3 semanas, como ya cumplo el requisito que antes no cumplía, presento la solicitud de una incapacidad permanente o una solicitud de paro o una solicitud, por ejemplo, de una baja médica porque no tenía los 6 meses que se exigen dentro de los últimos 5 años para poder estar de baja médica, ¿no? Pues esto se va a hacer especial hincapié, y entiendo que va a ser de forma automatizada, es decir, que la Seguridad Social va a ver pues, esquemas y funciones cada vez a nivel tecnológico más avanzados, como debe ser, para detectar ese tipo de fraude, es decir, personas que se den de alta simplemente para poder cobrar algún tipo de prestación pública. Entonces eso, importante, aviso a navegantes, que aquellas personas que intenten hacer esto, pues que no todo caso va a ser un fraude, pero se tendrá que demostrar en ese sentido que eso es real, Cotizaciones ficticias, altas ficticias y todo esto se va a tener muy en cuenta por parte de la Seguridad Social y este observatorio que lo va a analizar. Nos dice también que se van a promover acciones y medidas dirigidas a la prevención del fraude en función de los estudios de comportamiento y análisis de los datos disponibles. Lo que decíamos ahora, ¿no? Pues persona que no cumple el requisito para cobrar el paro porque no ha cotizado un año, lo despidieron y a lo mejor este familiar, este amigo, etcétera, pues le da de alta el tiempo justo y luego le da de baja. Pues estas cosas se van a estudiar mucho porque son infracciones importantes y que algunas de ellas evidentemente son o pueden ser delito. Por lo tanto, esto se va a estudiar bastante, la prevención, cómo se puede prevenir esto. Luego van a promover también actuaciones inspectoras específicas para pues, añadir a los planes y a los objetivos tanto de la Tesorería General de la Seguridad Social como de Inspección de Trabajo. Inspección de Trabajo tiene una serie de objetivos en los que hacen una serie de acciones y a partir de ahí estos planes estratégicos de la Tesorería y de la Inspección de Trabajo pues se va a utilizar estos datos que el observatorio pueda tener para tener actuaciones específicas y poder evitar ese fraude. Por último, algo muy importante que también os quiero considerar es que este observatorio pues no es simplemente que va a quedar en un brindis al sol de todas estas acciones, medidas, estos estudios anuales que va a existir, simplemente no se va a quedar ahí en papel mojado, sino que lo que quieren es hacer un seguimiento de esas medidas que se han propuesto después de realizar esta serie de estudios, pues se va a hacer un seguimiento de si estas acciones que se acuerden son efectivas o no para prevenir y para reducir el fraude en la seguridad social en España. Y por último, parte de esto, se quiere sobre todo divulgar el resultado de las actuaciones realizadas. ¿Para qué? Pues para sensibilizar a las personas de que no se debe hacer esto porque se está afectando al patrimonio de la seguridad social. Entonces, además de todas estas acciones que se promuevan y del seguimiento activo, se quiere también tener una función divulgativa de todas estas actuaciones que veremos en qué se acaban concretando. Así que esperaremos a que después de que este observatorio se ponga en marcha, pues que elaboren este informe anual y en el que se recoja esa valoración y esa evaluación de la situación del fraude en la seguridad social y lo vamos a divulgar, igual que lo hará pues, la seguridad social, nosotros lo divulgaremos aquí entre nuestra audiencia para que todos conozcáis esos datos. Simplemente a nivel informativo, pues deciros, va a estar dirigido esto por los altos cargos de la Tesorería General de la Seguridad Social y el observatorio se va a dividir entre el pleno, que será cuando estén todas las comunidades autónomas y las personas de mayor responsabilidad dentro del Ministerio de Trabajo, y también habrá pues la que se llaman las comisiones provinciales, es decir, cada provincia, la Seguridad Social ya sabéis que está formada por direcciones provinciales. Pues ahí, pues dentro de cada dirección provincial habrá una comisión provincial de este observatorio que recogerá los datos específicos de la provincia. Entonces se verá, pues en estos casos, si algún tipo de actuación o de pauta es más común en alguna provincia que en otra para pues, poder tener derecho a una serie de prestaciones, como veíamos al principio, o si se está infracotizando de forma continua,
o si hay trabajadores sin dar de alta, etcétera, etcétera. Entonces estos datos las comisiones provinciales los pondrán en comunes en el Pleno para que pues, mediante este estudio se puedan determinar acciones para prevenir, para evitar y para hacer un seguimiento en concreto de pues, el fraude que tenemos lamentablemente en nuestra seguridad social. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Queríamos informaros de este observatorio que esperamos y deseamos que funcione y que sea útil para evitar este fraude que se comete contra la seguridad social y que siempre es muy importante que no se cometa, pero que en situaciones tan alarmantes como la que estamos en la actualidad, pues lo mejor es achacarlo en cuanto antes. Muchísimas gracias a todos por la atención que habéis tenido en este vídeo. Cualquier duda, ya sabéis, lo podéis dejar en los comentarios y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Actualidad. Que tengáis un feliz miércoles.